Y ahora la guerra en el Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha prometido seguir adelante hasta que Israel acabe con el grupo terrorista Hamas y se libere a más de 100 israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre. Más de 26,000 palestinos han muerto en Gaza durante la guerra, según el Ministerio de Salud. Y la pregunta es si hay alguna salida para la paz. Tenemos los dos puntos de vista y comenzamos con Gabriel Chocrón, portavoz en la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gabriel, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Comencemos con lo que es noticia. La Corte Penal Internacional le ha pedido a Israel que detenga un posible genocidio en Gaza. Su reacción. En primer lugar, el intento de Sudáfrica de acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia es simplemente una perversión moral y una explotación de un organismo internacional como es la Corte Internacional de Justicia para servir a los propósitos de una organización terrorista como lo es el Hamas. Al fin y al cabo tenemos una organización terrorista que el 7 de octubre masacró a 1.200 israelíes, y luego de eso fue de vuelta a Gaza, se escondió detrás de los civiles de Gaza, utilizó entonces a estos civiles como escudos humanos y ahora está utilizando el derecho humanitario internacional para salir impune de esta masacre del 7 de octubre y además presionar al mismo tiempo a un país occidental como lo es Israel, que hace todo para minimizar las bajas civiles en la Franja de Gaza. Gabriel, lo que está pidiendo la Corte Internacional es que se evite en lo posible la muerte de civiles. ¿Por qué no hacer eso? Nosotros lo estamos haciendo, Jorge. Desde el primer día de la guerra, Israel hace todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Eso es algo con lo que nosotros cumplimos como un Estado democrático que cumple el derecho humanitario internacional y las leyes de guerra. Quienes están haciendo lo contrario es la organización terrorista Hamas, que invierte todos sus esfuerzos en que haya la mayor cantidad de muertes civiles, tanto del lado israelí como del lado palestino también. Gabriel, ¿qué se necesita para que haya un cese al fuego y se puedan liberar a por lo menos 100 secuestrados israelíes? Yo creo, Jorge, que lo más importante es que esta guerra tiene que terminar con dos objetivos. Con que la Franja de Gaza no esté más en manos de una organización terrorista que pueda venir y hacer lo que hizo el 7 de octubre una y otra vez, como lo prometen todo el tiempo los líderes de la organización terrorista Hamas, que quieren hacer un genocidio contra el pueblo de Israel. Y por otro lado, nosotros queremos que estas personas vuelvan a casa, pero tenemos que garantizar, por un lado, su seguridad y por otro lado, la seguridad de los 10 millones de personas que viven en Israel. ¿Qué posibilidades hay de que una solución a largo plazo implique la creación de dos estados, una de Israel, que por supuesto existe, y la creación del Estado palestino? Yo creo, Jorge, que no tenemos una varita mágica. Y realmente para que haya una paz, para que haya en el futuro dos estados, tiene que haber una construcción de paz. Desde el año 1947, cuando hubo el plan de partición de la ONU, Israel aceptó que haya un Estado árabe y un Estado judío, y fueron los árabes quienes no solamente lo rechazaron, sino que lanzaron una guerra de exterminio contra el Estado de Israel. Y a partir de eso, todos los liderazgos palestinos que hemos tenido desde el comienzo del Estado de Israel, una y otra vez han fomentado el terrorismo, han recompensado el terrorismo, han glorificado el terrorismo. Entonces, para que haya paz, para que realmente pueda tener un Estado en donde convivamos uno junto al otro en paz, tenemos que comenzar por educación y tenemos que comenzar por abandonar por completo esta narrativa terrorista que impulsa la autoridad palestina. Es decir, que sus vecinos no quieran destruirlos. Por supuesto. Todos los países vecinos que han extendido su mano a la paz al Estado de Israel, Israel siempre ha estado ahí para tender la mano a la paz también. Lamentablemente se necesitan dos para bailar tango y mientras nosotros tendemos la mano a la paz, ellos prometen borrarnos del mapa. Los costos de la guerra a nivel humano son gigantescos en ambas partes. ¿Cuál es la salida para la paz? Yo creo nuevamente que esto comienza primero por claridad moral. Y la claridad moral exige que el mundo se coloque del lado de quien está luchando contra el terrorismo, de quien inició esta guerra y quien es el responsable de cada una de las víctimas que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza y también en territorio israelí. Y esa claridad moral nos tiene que llevar también a educar hacia la paz y asegurarnos de que también el liderazgo palestino sea un liderazgo responsable que quiera construir progreso y no terrorismo. Sí, tengo la sensación de que esta guerra se extiende, Gabriel. Lamentablemente sí, y se va a seguir extendiendo hasta que realmente el Estado de Israel no pueda garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y por el momento eso toma mucho tiempo. Estamos en una organización terrorista que por 16 años se atrincheró entre la población civil, construyó cientos de kilómetros de túneles bajo zonas residenciales. Es algo que toma tiempo. Ojalá pudiera terminar mañana y terminaría mañana si el Hamas se entregara y entregara a los rehenes. Pero mientras tanto tenemos que seguir cumpliendo, por un lado comprometidos con el derecho humanitario internacional, pero por otro lado comprometidos con la defensa y la protección de los ciudadanos de Israel. Gabriel Chocrón, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y ahora vamos a pasar a otra perspectiva totalmente distinta. Con el punto de vista palestino nos acompaña el abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz. Él forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores Islámico Americano. Capellán Ruiz, gracias por estar aquí con nosotros. Placer. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna posibilidad de que después de más de 100 días de guerra entre Israel y el grupo Hamas, que haya una posible solución? ¿O por el contrario, usted cree que las cosas están empeorando? Yo creo que por lo menos un cese al fuego ya está mencionándose, ya está en boca de ambos bandos, ya está en boca de los negociadores.
y que era algo de lo que estaba proscrito a hablar. Así que yo creo que estamos un poco más cerca del deseable cese al fuego. Ahora, si lo que estamos hablando, lo que deseamos es un cese al fuego permanente, que es lo que debe haber, y que se mueva a la reconstrucción y a la habilitación de un Estado palestino, yo creo que estaríamos hablando de un proceso de paz más permanente. En la medida que el proceso de paz y el posterior a esta guerra en Gaza, luego de un cese al fuego, no se esté acercándose o se saque de la ecuación la creación de un Estado palestino, va a ser simplemente un periodo de paz que va a ser quizás entonces hasta la próxima sexta, séptima guerra en la Franja de Gaza. Entraré esto en un momento, pero quería preguntarle, si hay un cese al fuego, ¿esto obligaría al retorno de los decenas de israelíes que fueron capturados el 7 de octubre? De eso es lo que se está hablando, de que los Estados Unidos estaban enviando al jefe de la CIA, del máximo órgano de inteligencia foránea de los Estados Unidos, a ser portavoz de los intereses de Estados Unidos en esta negociación, donde en realidad los Estados Unidos tienen muchísimo que decir. Sobre este punto, ¿cree usted que ha cambiado la imagen de Israel? Sudáfrica ha acusado de genocidio a Israel en la Corte Penal Internacional. Estaba viendo la última encuesta, 1 de cada 3 estadounidenses cree que hay un genocidio ahí. ¿Ha cambiado la imagen de Israel? Definitivamente, a estas alturas, luego de más de 26,000 muertos, más de 10,000, escuchen esa cifra, 10,000 niños muertos, aplastados por edificios o por bombas. De eso es lo que estamos hablando. La privación a 2 millones de personas de agua potable, de medicina, de alimentos, es un crimen de guerra. Y eso es lo que está precisamente, ha permitido el ejército de Israel y el Estado de Israel. Y por eso es que los países independientes reconocidos en la comunidad de naciones están llevándolo a la Corte Internacional de Justicia, precisamente para ver si eso presiona aún más a un cese al fuego, exhibir los crímenes de guerra que están sucediendo en la Franja de Gaza. ¿Pero cree usted que no puede haber paz sin la creación de 2 estados, Israel y Palestina? Definitivamente. Yo creo que definitivamente, porque tú no le puedes negar a Palestina el derecho inalienable que tienen todas las naciones del mundo, su derecho a la libre determinación e independencia. Estados Unidos está diciendo presentándole la deseabilidad de una creación de 2 estados como solución al conflicto, e Israel abiertamente respondiéndole a los Estados Unidos ahora, no solo los discursos políticos de Israel, sino públicamente diciendo que no va a ser admisible nunca para Israel la creación o permitir la creación del Estado palestino adjunto a Israel. Y ese dilema, ese choque, es lo que Estados Unidos ahora tiene que enfrentar con su mejor aliado, ahora asumiendo una posición que es distinta a la que los mismos Estados Unidos visualizan como una solución al conflicto. Capellán Wilfredo Ruiz, gracias por estar aquí. Un placer. El nuevo Poder Latino dejó Jalisco a los 13 años y ahora es el primer inmigrante en ser alcalde de su ciudad, en California. Y Sofía Vergara, como nunca la han visto, la actriz nos dice por qué esperó tanto para traer la historia de la Viuda Negra a la pantalla.